Hola, ¿qué tal? Aquí, Buenas. aquí estoy con mi amigo Antonio. Pues, Antonio Manuel. Galán Domínguez. ¿Eh? Muy bien. Bueno, lo he citado hoy aquí al colega. Me ha secuestrado. Le he engañado para que venga. Ya me he dado cuenta. Pero me lo tenía que decir al principio porque no teníamos tiempo. Bueno, realmente ha fluido así. Hace tiempo lo vi, hacía tiempo que no lo veía y me lo encontré un día en la playa, en Montijo, Chipiona, con sus hijos. Y nos dimos mucha alegría. Y yo, claro, yo venía de andar, pero como estoy escribiendo el segundo libro, pues estaba en el punto de la adaptación de las especies. Y empezamos a hablar de las gaviotas, ¿bien? Sí. Cómo las gaviotas se habían adaptado, ¿no? Digo, ¿y eso qué es? Dices, una gaviota. Digo, ¿cómo va a ser una gaviota tan chica? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues desde ese día le dije que yo vente un día y hablamos, me comenta cómo tú lo ves y cómo las especies se adaptan al cambio, ¿no? Al cambio y cómo nosotros nos debemos también de adaptar como especie a todos los cambios que está ocurriendo hoy día, ¿no? Y bien sabemos que hoy en el 2022, febrero, pues con el tema del virus, la depresión, la ansiedad, la mala gestión de nosotros mismos, pues eso es lo que le quería yo comentar, Antonio, ¿no? Que ahora cuando llegue el momento, pues hablemos un poquito de eso. Pero quiero hacer una introducción. ¿Te parece bien que haga una introducción? Hombre, claro. Y ya luego fluimos los dos. Va a ser improvisado, fluido. ¿Vale? Por ejemplo, en el cuarto tema del segundo libro empiezo todo lo que está ocurriendo nos está cambiando. Cada uno elige qué actitud tomar. Todos los conflictos, todos nuestros temores y terrores, todo lo que nos está ocurriendo nos está cambiando a mejor o a peor. Ya depende de cada uno. Todos podemos elegir qué dirección tomar. Todo esto de una manera u otra nos está cambiando y que todo sea para cambiar a mejor, para que despertemos, para que veamos cómo nos hemos tratado y comportado con la vida. Somos vida, que jamás se nos olvide, aunque algunos la valoren muy poca por su gran arrogancia, ignorancia, egoísmo, envidia, rencores, deseos, etcétera, ¿no? Y mucho más que no quería nombrar, porque capaces somos de todo. Pero todo esto se está destapando, todo está saliendo, todo se está limpiando y todo se pondrá en su justo lugar. Es el gran momento. Tú eliges seguir igual o ser verdaderamente mejor persona. Hay mucho que cambiar y mejorar para ser verdaderos seres humanos. Debemos mirarnos a nosotros primero antes de señalar al prójimo. Deja de mirar a los demás y al mundo sin haberte mirado antes a ti. Recuerda que el cambio empieza en ti, para ti, y muévete desde ahí. Saca lo mejor de ti. Todo esto es dentro de cada uno, y esa energía que muevas en ti, que se reparta allá por donde te muevas o estés. Al fin y al cabo, todo termina sucediendo a nivel individual, en cada ser, y cada uno experimentará lo que aún le falte para valorar de verdad la vida. Todo depende de la forma en la que esté uno viviendo cada acontecimiento de su vida. Algo te sucederá si no empiezas a ver el mundo tal y como es, en vez de como te gustaría que fuese. Dejemos de tanto quejarnos, de tanto juzgarnos, de tanto victimismo, y mira solo tu realidad tal y como es. Estamos casi todos parcheando una realidad que nunca hemos querido ver. Y ahora nos llega esto. Pues claro que nos va a superar. Si antes nos superaban otras cosillas o cosas, ahora es normal que estemos viviendo esto desde una gran presión. Pero insisto, al final el trabajo es el mismo y está claro que no lo voy a explicar de nuevo. Debemos de saber llenar nuestros vacíos interiores y si no, algo te sucederá si no te pones remedio, para que veas tu vida y al mundo tal y como es realmente. Claro que no me gusta ser así, ni decir esto, pero entonces ¿cómo vamos a darnos cuenta de lo que nos estamos haciendo? Debemos hacer un gran cambio en la comprensión humana. El Dalai Lama dice, los hombres pierden la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud.
y por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. ¿Sí? ¿Qué quieres compartir de lo que te acabo de decir? No, que es un juego de palabras que tiene mucha verdad, pero es muy bonito. Voy a buscar dónde está la parte en la que vamos a comentar. Se la voy a leer un poquito a Antonio para ponerlo al día, ¿vale? Más o menos vas viendo por dónde vamos, Sí, ¿no? Vale. La adaptación de las especies a todo tipo de cambios, por Isa Vera y Andrés Linares. Para desarrollar este tema propusimos una tormenta de ideas: origen, nacer, muerte, evolución, humanidad, etcétera, 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 ¿no? Por ahí empezamos. Y tú eres humano. Mírate cómo te adaptas a cualquier tipo de cambio. Los cambios te pueden perjudicar, presionar, quitar la vida e incluso beneficiar si quieres. Está claro que puede llegar a ser un tema muy amplio, pero en realidad se puede resumir en que todo cambia en tu vida y debería de ser de suma importancia adaptarnos lo antes posible. Todos somos humanos, todos somos de una misma especie. Unos se adaptan antes, otros más tarde y otros se quedan en el camino. ¿Qué les ocurre entonces a estas personas que no se adaptan a nivel físico y psicológico? Si tú crees que debes de pararme y comentar, bien. Vale. ¿Vale? Bueno, es que no sé ahora mismo era lo que quieres llegar, pero cuando terminemos... Termina. A lo que quiero llegar, ¿no? En un momento dado, ¿cómo nos estamos adaptando la especie humana a todos estos cambios? ¿Cómo se adapta? Pero no solamente la especie humana. En este caso, una gaviota, ¿no? Pero se adapta a todo. Todo. Ya no estamos hablando de un organismo como tal, que puede ser una gaviota, un organismo. Puede ser también dentro de tu organismo una parte, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La adaptación que tiene Una célula. un órgano tuyo. Bien. Solamente un órgano, no el organismo. Al final que yo creía que me iba a hablar de las aves y todo el tema, me está metiendo más profundo todavía en mí, a nivel fisiológico, ¿no? Los órganos, las células, hombre, cómo se adaptan, ¿no? Que el organismo también, por supuesto, un organismo completo, un ser, se adapta, pero también no solamente el organismo, que es el conjunto, el ser en sí, sino una parte o incluso, ¿qué te digo yo? Una bacteria que estén dentro de ese organismo. Bien. Tanto las perjudiciales como las beneficiosas, pues se pueden adaptar, porque ellos también tienen cambio, todos tienen cambio. Bien, entonces... El cambio del organismo es genético. Claro, cuando tú tienes, cuando se procrea uno con otro, o incluso dentro de la misma vida, puede haber un cambio. Pero el más normal es de una mutación genética. ¿Vale? Una mutación genética que puede ser adaptada, buena o perjudicial. Una adaptación genética, ¿puede explicarlo un poquito? Sí, es un cambio genético. Cada cierto número de copias hay un fallo. Bien, me estás hablando de las aves en general, ¿no? Vale. Tu padre y tu madre te dan la mitad de su información genética y la mitad de su información genética. ¿Vale? De ahí vas a salir tú. Pero sí que cualquier de esa información genética puede estar modificada. ¿Vale? ¿A qué se debe esa modificación? Hombre, esa modificación se debe a un cambio en la información que tiene en el cromosoma, ¿no? Que hay un fallo. Es lo mismo que está pasando con el coronavirus. Ver en esa información genética de ese coronavirus, pues en la secuencia de su ARN o ADN hay una modificación. Y entonces es igual, tiene la misma secuencia, pero un trocito ha cambiado. Y ese cambio puede ser que le afecte a cualquier tipo. Esa es la evolución en este caso de este virus, ¿no? Claro, y dependiendo también del cuerpo en el que entre. Claro, no, te explico. Te voy a poner una... por ejemplo, las aves. ¿Tú te acuerdas de que la que vimos? La gaviota que vimos era más clara
que todas las demás. Y más chica, ¿no? Y más pequeña. Pero era una gaviota normal, una gaviota común. Pero ¿qué ocurría? Pues tenía esa modificación. Esa modificación podía ser, podía influir, no influir, pero si influye puede ser positiva o negativa. Es decir, como era más clara, a mí me da que pensar de que la influencia era negativa y podía desecharse por la naturaleza. Bueno, desecharse por la naturaleza es mucho decir, que tuviera un mal fin. Un mal camino, claro. Un mal camino, porque al ser más clara es más vista por los depredadores y la podían eliminar antes. Bien, que era el camuflaje, ¿no? Claro, imagínate que esa gaviota, esa mutación se hubiera dado en el Polo Norte. Pues la mutación era positiva. Bien, claro, el camuflaje allí. Claro, bien, porque allí era casi todo blanco. Pasa desapercibida. Pasa desapercibida y a lo mejor a la hora de que un depredador se la pudiese comer o matar, pues ella tenía más capacidad de salvarse. Claro, en sí mismo, no sé si la adaptación, ¿no? Sino esa forma de ser esta gaviota, la misma en otro lugar, claro, ¿no? Claro, porque estamos hablando, es como si fuese un organismo. El organismo del ecosistema del Polo Norte es distinto de mi organismo de aquí, ¿no? ¿Me entiendes? Mediterráneo. Sí. Entonces, allí, en ese organismo, esa adaptación es positiva. Por eso hay adaptación, por eso hay mutaciones. Allí vive y aquí muere en un momento dado. Las mutaciones se hacen normalmente, ocurren muy rara vez, pero van ocurriendo, salta cada vez, porque esas adaptaciones hacen que la especie se pueda adaptar a situaciones distintas y va mejorando. ¿Vale? Esa es la ley de Darwin. ¿Vale? La teoría de Darwin, que también ahora vamos a hablar de él. De la adaptación de las especies. ¿Vale? Los más adaptados viven, los menos adaptados mueren. Pero ese más adaptado es porque está en el lugar adecuado. Porque en otro sitio sería más adaptado. Por eso, ¿qué ocurre? Generalmente, yo porque me gustan las aves, tú lo sabes, y las aves, a mí me gustan los jilgueros, por ejemplo, ¿no? Pues un jilguero de la zona de Siberia, de la zona norte, es mucho más grande, el plumaje es más denso y más blanco. Y uno de aquí, de la zona mediterránea, más pequeñito, muy negruzco, así, siendo con los colores de un jilguero que es espectacular. Bien. ¿Vale? Porque tiene de todos los colores. Pero siempre es más pequeño, más oscuro, el color más oscuro. Más porque adaptado aquí, a esta zona. Más adaptado a esta zona, porque hay más oscuridad. Y allí, al haber más claridad, ellos están, al ser colores más cálidos, se adaptan más con la zona nevada. ¿Y el pico? ¿Tiene que ver el pico? El pico, estos son más pequeñitos porque aquí, por ejemplo, bueno, es que allí, al haber menos depredadores y el plumaje más denso, porque por el frío. Bien. Tiene más plumaje por aguantar más el calor, como una zona más fría. Sí. ¿Vale? Y aquí está más pegadito, con menos plumaje, todo más pequeñito. Y además son hasta más ágiles. Nos hemos dado cuenta de que son más dinámicos aquí. Porque como que tienen que defenderse más fuerte. Y allí es más por las inclemencias. Porque hay menos depredadores. Y el color negro, por ejemplo, en el ser humano, de un africano, ¿no? Sí. El negro, el sol, claro. Un blanco a lo mejor le costaría más trabajo por la piel. Hombre, claro. Todo cualquier blanco moriría en una zona de mucho calor, ¿no? Y además problemas de cáncer de piel y todo eso, ¿no? Claro, estamos hablando de especies, tanto aves, no nos hemos metido en otros tipos de animales, ¿no? Pero estamos metiendo todo. Lo que es la ave, dándole una similitud a la adaptación al cambio como el ser humano, y tanto a nivel bacteriano, ¿no? Organismo. O incluso, mira, yo qué sé, es que ya en el organismo muchas veces se adapta, eso no pasa, que yo no soy médico, pero cualquier médico te puede decir, sí, es que tu hígado se ha adaptado
por ejemplo, cualquier que tenga cirrosis de la bebida o lo que sea, pues puede llegar el organismo a poder combatirlo, más que otro que no está acostumbrado a beber, ¿vale? Aunque el daño esté hecho y luego salga, ¿vale? Pero que se puede, generalmente el organismo se adapta a todo, ¿vale? También nuestra actitud, la actitud nuestra. Bueno, eso lo sabes tú más que yo ahí, No, pero que pero verdaderamente tiene mucho que ver nuestra actitud. Si al cuerpo le ofrecemos ejercicio, una buena alimentación, un buen descanso, una buena oxigenación, depende en el lugar en el que nos encontremos, ¿no? No es lo mismo estar todos los días en una ciudad que en una playa, ¿no? Todo eso influye también, ¿no? O ahora viene un virus para toda la humanidad y cómo se está adaptando ahora mismo el personal desde que empezó eso y todavía, ¿no? ¿Qué secuelas estamos teniendo, ¿no? La mayor, vamos a decir, el miedo. Tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? A perder. Porque al final, ¿qué nos ofrece? ¿La muerte? ¿El miedo a la muerte? ¿O a sufrir? ¿No? Porque si es el miedo a la muerte, muerte a las pérdidas económicas, también tiene que ver, ¿no? Pérdida económica, de algún ser querido, etcétera, etcétera, ¿no? Al final estamos bajando las defensas. Eso no nos interesa, ¿no? De todas maneras, tú te das cuenta que si al virus el coronavirus que ha aparecido, si nosotros no hubiéramos puesto nada de remedio, pues se hubiera cargado a muchísima gente, pero también los organismos se hubieran puesto resistentes al virus. Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, claro, lo mejor. Lo que quedase, por ejemplo, antes, bien. la gripe perdona, tú estás hablando, imagínate que no hubiéramos puesto remedio. Bueno, siempre hubiéramos puesto remedio si la ciencia no estuviera en temas naturales, ¿no? Como siempre hemos hecho. Antes de que viniera la ciencia, los indígenas han puesto todo tipo de virus, etcétera, ¿no? No, lo que ponía algún método para quitar por ejemplo, tomar alguna hierba o lo que sea, tú estás hablando, ¿no? Sí, en un momento dado, pero claro, al decir tú, si no existiera la ciencia, el ser humano al final de 200, no, aunque queden 3... Yo estoy hablando del organismo. El organismo. El organismo, fíjate, que le entra el patógeno y él crea un anticuerpo para combatirlo. Es una adaptación. Claro, eso es lo que me refería. Ahí tiene la adaptación. Claro. ¿Vale? Pero ahí también está la adaptación tanto del organismo como la actitud que tú estás tomando ante lo que está ocurriendo en ti. Porque el entrar en ti, quiera que no, ¿no? Claro. Hay un y más un médico. Y más si un ser querido se te ha ido también, tú puedes bajar ahí la defensa. Claro. Y ahí, ¿no? Y está más receptivo a que te haga daño. Claro, es lo que me refiero. Entonces, la fortaleza nuestra, ¿no? Hay un médico en Granada, creo que sí, de Granada, que es Pirman, que tiene cáncer. Y en esto del coronavirus habló mucho y verdaderamente, bueno, la gente lo toma, hay gente que lo toma por loco y gente que lo toma por una super persona. Bien. Mi punto de vista es que es un tío luchador, ¿vale? A veces se ha equivocado, bajo mi punto de vista. Claro, siempre bajo nuestro punto de vista todo lo que estamos hablando. Pero verdaderamente es un tío que tiene mucha psicología y tiene intención de ayudar, que es lo más importante. Ahora claro, como él tiene cáncer, ha adaptado a hacer cosas positivas por las personas que tienen cáncer. Una cosa totalmente buena. Y además le hace bien también a él, ¿no? Entonces, él ha creado como una especie de terapia física, ¿vale? Fisioterapia, pero ha montado, creo que se llama Guapos, el grupo, ¿vale? Guapos, que es para como todo que tenga cáncer pueda utilizar ese lugar como un gimnasio para hacer actividad física, para que su cuerpo, para que él, como tú dices, tenga una disposición fuerte contra el cáncer, ¿vale? Al final, como una adaptación,
Claro. Es una adaptación psicológica Vamos a decir, incluso no me gusta física. la palabra luchar, pero estás luchando para eso. Lo igual que se detonó, Él piensa, hubo un cambio, puede haber otro claro, cambio. ¿Quién dice que no? Él piensa que con una fuerte disposición ante el cáncer, pues puedes combatirlo mucho mejor, incluso curarte. Bien, combatirlo, seguro. Claro. Incluso cambiarlo, yo pienso que sí, porque si lo hemos creado, lo podemos descrear, ¿no? Y al final es una adaptación, ¿no? Y un aprendizaje, por no decir una gran enseñanza que nos ha traído, ¿no? Bien, bien. A mí me gusta mucho seguirlo porque es un tío que habla todo muy claro. Ya te he dicho que muchas veces, bajo mi punto de vista, se equivoca, pero muchas veces está en lo cierto. Y verdaderamente tiene intención de hacerlo constructivo y hacer positivo las cosas. Entonces, yo creo que va en una buena dinámica. Está animando a otras personas a que salgan de ahí, por lo menos del bucle mental, de no aceptar mi realidad tal y como es. Yo no acepto, ¿no? Un ejemplo muy tonto, yo tengo un accidente, me quedo en sillita de ruedas y mientras lo acepto, no estoy viviendo, no estoy disfrutando el resto del cuerpo. Y las posibilidades que tiene. Claro. Porque está más pendiente a las que no tienes que a las que verdaderamente tienes. Claro. Porque claro, uno, por ejemplo, tu cuerpo está totalmente normal, te corta un dedo. Y ahora tú estás pendiente al dedo que te ha cortado. En vez del resto. En vez de decir, bueno, al fin y al cabo solamente me falta un dedo, que puedo tener una vida totalmente normal. Me he enfocado aquí, claro. No enseño el dedo, a ver si no le va a gustar a esta chavala que me gusta, que no tengo este trozo. Claro. Es como, por ejemplo, ayer hicimos un taller y hablamos sobre el miedo, ¿no? El miedo a la muerte. Y tú dices, mientras más pienses en la muerte, que si me va a llegar, que si me muero, que va a ser de mis seres queridos, porque etcétera, etcétera, ¿no? Al final, ¿qué estoy haciendo? Lo contrario, estoy ayudando a acercarme lo antes posible a la muerte, ¿no? Creándome una enfermedad, ya no estoy viviendo realmente. Y ya no es cuestión de eso, sino que el resto del tiempo no estás viviendo. Claro, no estoy viviendo, entonces estoy haciendo... no estás viviendo mucho. Claro, estoy haciendo el efecto contrario, es de darme cuenta cómo estoy proyectando, cómo estoy utilizando mi imaginación, ¿no? Pues ahí es lo que estamos hablando de cómo nos estamos adaptando hoy día a todo lo que nos está llegando. Ya no estamos hablando del virus en sí mismo, sino si estoy contento con el trabajo, si no estoy contento con la pareja. Al final, ¿cómo es la relación conmigo mismo? ¿Cómo me estoy relacionando conmigo? Si me estoy perjudicando o me estoy beneficiando con mi actitud. ¿Bien? Leo un poquito más, a ver si nos dice algo. Sí. Terminamos en ¿qué les ocurre entonces a estas personas, especies, que no se están adaptando a nivel físico y psicológico? Empecemos el tema hablando un poquito de la teoría de Darwin. En este caso, analicemos el título del libro, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, ¿no? La lucha por la vida, no me gusta la palabra luchar por la vida, sino ya es vivir, cuando tú ya has aprendido a vivir, no a luchar. Pasa que hay que entenderlo bien, ¿no? Desarrollando el primer título, recordando su película y nuestro punto de vista, se puede concluir que solo la naturaleza participa en el proceso de creación y evolución, siendo los seres más capacitados en la adaptación los que sobrevivan, evolucionen y transmitan sus genotipos a futuras generaciones. Los más adaptados son los que son más fuertes y al fin y al cabo siempre son los que dejan sus genes, ¿no? Eso es, ¿no? Transmitan su genotipo, claro, a futuras generaciones, produciendo el cambio evolutivo a lo largo del tiempo, selección natural. El medio... ¿Tú sabes la diferencia entre genotipo y fenotipo? No. Bueno. ¿Me va a explicar? No, hombre. No, hombre, te he dicho que me la explique. El genotipo es la información genética y el fenotipo es lo que se ve por el exterior. Tú, por ejemplo, puedes ser portador de una mutación
genética, pero tenerlo solamente en tus genes, no que no se ve en tu fenotipo, porque como eres portador, otra cosa es que tuviese, por ejemplo, esa información, esa mutación genética. Eso suele ocurrir en los genes que son recesivos, ¿vale? Entonces, como que ya lo traes de fábrica. Imagínate, esa gaviota que vimos clara. Sí, la gaviota que vimos clara. Tiene descendencia con otra normal. Pues sus hijos, clara y oscura, dominaría el color oscuro, pero sus hijos serían portadores de ese color claro. Genéticamente tienen esa información, vale, que es genotipo, pero fenotípicamente no tienen esa información porque tú la ves y son normales, vale, pero son portadoras. Vale, porque no sabemos de dónde venimos en un momento dado. ¿Cómo? No, claro, bueno. Claro, yo veo la gaviota blanca, yo creo que eran de dos gaviotas blancas, como yo te pregunté, claro. Ha sido un fallo genético el que ha dado eso. Pero ella tiene en su gene blanco, ¿vale? Pero su hija va a tener blanco y normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que su hija, siendo normal porque taparía el color blanco, lleva una parte de información genética que le ha dado esa gaviota blanca que pone blanco. Entonces, si se mezclasen dos, que ya tiene ese genotipo, podría dar una nueva gaviota blanca, porque le da blanca y blanca, ya no tiene el oscuro que la taparía. Bien. ¿Vale? ¿Me comprende lo que te quiero decir? Sí. Yo te quería explicar porque como al aparecer genotipo, transmitan su genotipo a futuras generaciones. Lo que está transmitiendo es sus genes. Bien. A lo mejor, fenotípicamente, lo que es por fuera no se va a ver. Pero por dentro lleva... Y cuando llegue... O esa adaptación o ese gene, claro, lo lleva. Lo lleva y cuando puede y cuando surja, pues va a ser uno más adaptado. Que va a volver a transmitir esos genes. Bien. ¿Vale? Es un poco, más que nada porque vieran la diferencia entre genotipo y fenotipo. Genotipo es la información genética, fenotipo lo que se ve por fuera. Y como los genes son dos siempre, lo que te da tu madre y tu padre, entonces ¿qué ocurre? Que uno siempre va a ser dominante sobre el otro. Va a ser uno dominante y otro recesivo. O codominante, lo pueden dominar los dos, también se da el caso, pero generalmente son uno dominante y otro recesivo. Uno va a tapar al otro, ¿vale? Al menos el que tapa es el menos adaptado. Bien. Pero cuando chocan dos que son portadores, da uno que ya tiene la información genética recesiva, pero que es más adaptado y ese perecerá y vuelve a implantar esa mutación genética. Porque está más adaptado, entonces, pues... Claro, al final vamos evolucionando, ¿no? Evolucionando. Siempre se quedarán algunos atrás, ¿no? Dentro de esa evolución. Vamos a explicarlo en lo que es el coronavirus. ¿Vale? El coronavirus. Está ahí el coronavirus, ¿vale? Este coronavirus llega a un organismo y lo mata. El organismo al coronavirus, ¿vale? Pues esta mutación de genética del coronavirus ha sido perjudicial, ¿vale? Si este coronavirus tiene otra secuencia de que hace que lo que hace que infecte muy rápido, este se va a procrear mucho, porque va a tener mucho abanico. Se va a procrear mucho y de eso un montón más. Entonces, quiere sobrevivir, quiere vivir. Claro. Si es uno que apenas hace o que... Y también yo pienso, por eso, es que esa es una duda que siempre yo había pensado ahora, por ejemplo, con el coronavirus. Digo, ¿por qué las cepas que más se procrean rápido son las menos letales? Como ha pasado en el último caso, ¿no? Efectivamente. Omicron ese, ¿no? Omicron. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque si matase rápido, no se procrearía.
Si te entra a ti y tú te mueres del tirón, Bien, ¿a bien. quién vas a infectar? Bien. Ahora, si tú estás totalmente normal, Quiero seguir viviendo y me he adaptado o traigo ya la información. no, que tú tienes el virus y ni te das cuenta y me lo está pegando a mí, a este. Por eso Porque es tan suave. Esto es suave que no se ve. Claro, es que como si esta cepa lo que quiere Es procrearse. el colega es Procrearse. procrear, que al final, si no nos cogemos fuerte, lo que estamos inmunizándonos al final. Claro, en un momento, es mejor para claro, nosotros. nos está haciendo un favor dentro de su supervivencia, ¿no? Claro. O el que lo Pero creó, es una mutación genética, o el que lo creó, por decirlo así, ha dicho, venga, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, también podría ser. No se sabe, Pero incógnita no sé. tenemos a portones, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eso sí que es verdad, ¿no? Eso es una mutación genética, lo que ha pasado. El Omicron es una mutación genética. Claro, no ha parado, ¿no? Un cambio que ocurre más contagioso y menos letal. Pues entonces, ¿qué hace? Que entonces hay una explosión. Bueno, y también puede ser menos letal o menos contagioso porque ya la gente tiene más vacunas de la cuenta. También puede influir. Porque ya tienen información genética que reconocen antes. Y es más reconocen suave, antes ¿no? esos virus. Por ejemplo, yo personalmente no estoy vacunado y cogí, si no me equivoco, la Delta, que es la anterior, y me cogió muy fuerte. Estuvo a punto de morirse. Vale, me cogió Yo tengo las 3 vacunas. Totalmente lo contrario de los dos. Claro, ¿a dónde quiero llegar con esto, no? Si yo cogiera la Omicron ahora o el no vacunado y la cogiera igual de suave, pues entonces sí llevaremos razón en lo que estamos hablando, que viene con suavidad para expandir. Pero la cogería, hombre... no lo sé, seguramente ya más de uno no vacunado ha cogido la Omicron y había que preguntarle este tema, ¿no? Me estoy hablando contigo y con Antonio, no con... Bueno, continuamos un poquito más. Venga. La adaptación, los que sobrevivan, evolucionen y transmiten sus genotipos a futuras generaciones, produciendo el cambio evolutivo a lo largo del tiempo, selección natural. El medio y la forma de vida son los que favorecen estos cambios evolutivos, ya que afectan al organismo de los seres vivos y de esta manera van pasando de generación a generación, produciendo el cambio evolutivo a lo largo de la selección natural. El medio, que es lo que estamos hablando, no es lo mismo. La gaviota blanca es la misma, pero en el medio en el que se encuentre, ahí hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Y la forma de vida son los que favorecen estos cambios evolutivos. Claro, que no es lo que tú estabas hablando antes. Estábamos hablando antes que por ejemplo, esa gaviota, esa mutación genética, aquí sería negativa porque le hace más vulnerable frente a los depredadores. Sin embargo, en Siberia o en el Polo Norte o incluso sería en Alemania, maravilloso. Por lo menos estamos hablando de lo que es el camuflaje. Claro. A lo mejor el organismo es peor. Claro, no lo sabemos porque ya veríamos si se adapta o no se adapta, claro. ¿no? A lo mejor ese plumaje le produciría más frío y se moriría también en Siberia, pero eso ya no lo sabemos. El primer enfoque es ese, que sería más adaptable allí. Hablando del ser humano, el medio y la forma de vida que llevamos, nos estamos adaptando. Yo aquí en Chipiona, un pueblo, playa, ¿me adaptaría igual si viviera en Madrid o en una selva o en el Polo Norte? ¿Por qué? Porque ya tengo yo unos genes, ¿no? Pero si me voy con una mujer allí y nace un niño, pues no. Claro, dependería. Claro, ya es cuestión de, ¿no? La fortaleza, ¿no?, que lleva cada uno, ¿no? La forma de gestionarse, que es muy importante también, ¿no?, ante cualquier situación. Bueno, si analizamos el dónde y el cómo vivimos, las variantes de Darwin, podemos observar que sea normal que estemos en un continuo estrés, miedo, derivándonos a eso que le llamamos ansiedad, depresión, trastornos que a muchos lo terminan bloqueando y hasta casi anulándolos. Unos se adaptan a este modo de vida y otros no, pero al final todo esto nos está haciendo reflexionar. Nos lleva a estudiar por qué
¿Por qué nos está costando tanto adaptarnos y darle la vuelta a esta forma de vida y de actuar? Mira, fíjate una cosita. Porque está ahí puesto, está ahí poniendo la misma Tierra, el planeta Tierra, se adapta. El mismo planeta Tierra se adapta. El mismo planeta Tierra se adapta por ejemplo, a a la nosotros contaminación, o por ejemplo. a la contaminación. ¿Vale? ¿Tú te crees que con toda la contaminación que teníamos no tenía que haber habido ya una catatumbe y todo, ¿no? Tenía que haber estado todo boca arriba, pero sin embargo el planeta pues va teniendo su estrategia como para liberarnos y ayudarnos a que no hagamos... Entonces el planeta ha creado el virus para tener es broma, es una ironía, ¿no? Que también se dice por ahí que, bueno, es un virus, ¿no? Sí, el planeta es vida, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, ¿qué te digo? En el efecto invernadero, de que verdaderamente estamos con muchos años aumentando la temperatura por el exceso de CO2 que estamos con los combustibles fósiles que tenemos. Entonces, si yo creo que no hubiese, es que se está equilibrando, quiera o no quiera, pero yo creo que con normalidad se hace. No es que lo haga el planeta y que el planeta no tiene vida en sí, no es un organismo que tenga vida y que pueda ayudar, y que tenga inteligencia, ¿no? Pero sí que, bueno, ese CO2 pues se compensa de cierta manera, porque es que con todo el CO2 que tenemos, es que en cualquier parte, Andrés, si aquí, mira... Que tenga hasta las vacas, ¿no? Todo, ¿entiendes? ¿No? Y aparte, mira, aquí... Sí, pero tú luz y todo, tenemos contaminación. Fíjate, el ordenador que echamos, el móvil que echamos. Sí, todo. Al final, todo. Si nosotros nos echamos cuenta de ayudar al planeta donde habitamos y del cual nos alimentamos, yo creo que no estamos tomando conciencia, ni nosotros ni los que miran por nosotros, los que están arriba, ¿no? Que el planeta se va a adaptar, pero la adaptación sí, de una manera, que puede. Aunque traiga una catástrofe para limpiar. Claro. Pero si no hacemos, ¿no? Mira el virus cuando vino los 3 meses de confinamiento, ¿qué ocurrió? Yo no digo, murieron mucha gente, sí, pero el planeta también respiró durante un tiempo y muchos animales, de los cuales nos alimentamos de ellos todavía, ¿no? Si quisiéramos, bien sabemos ya que no utilizáramos la gasolina porque hay otros medios de millones de cosas posibles, pero estamos ahí, ¿no? Como dices, sí, espérate, ¿no? Dices tú, o como ser humano, estoy estresado, no llego, todos los días estoy igual, hay que ver que falta María un descanso. El cuerpo, ¿no? Imagínate el cuerpo con la relación con el planeta, y ahora de buena primera te llega el coronavirus, lo coges, te vas al hospital y dices, cojones, de otra manera no lo hubiera hecho. Me tenía que coger coronavirus, no lo podía haber hecho por voluntad propia. No podemos hacer por voluntad propia ayudar al planeta, no que al final a ver lo que nos llega. Todo lo que estamos hablando es de tomar conciencia, ¿no? Adaptarnos al medio, adaptarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, lo que hablamos antes de si he tenido un accidente o he cogido esquizofrenia, etcétera, etcétera. Al final es adaptarme a lo que estoy viviendo, gestionar qué estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo. Bien, nos lleva a estudiar por qué nos está costando tanto adaptarnos y darle la vuelta a esta forma de vida y de actuar. Mientras más tecnologías tenemos, menos tiempo tenemos. A ver qué nos está ocurriendo también, cuando deberíamos vivir de una manera totalmente con mucho tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos está ocurriendo? Un poquito para reflexionar, ¿no? Si a esto le sumamos el medio más reciente de lo que se mueve en el ambiente, que es el COVID-19, el bichito, como ya le estamos llamando, podemos observar que nos está cambiando nuestro modo de vivir. Esto lo escribí yo hace 2 años, en el confinamiento. 2 años lo escribí,
Y lo estoy comentando ahora con mi amigo Antonio por lo de las especies, ¿no? Por eso está saliendo cosas que ya hemos hablado, pero que están aquí escritas, ¿vale? Podemos observar que nos está cambiando nuestro modo de vivir, de relacionarnos, de pensar, de actuar. Pero si lo miramos bien, en la mayoría de las personas está prevaleciendo el miedo, la incertidumbre, y eso no es bueno para la psiquis, y menos para la parte física. Lo que estamos haciendo es deteriorarnos y hacernos menos fuertes ante esta gran prueba que nos trae este fenómeno. Claro está, podemos verlo de muchas maneras, pero al final tiene que ver también con Darwin, con lo cual debemos de mirar bien y ser muy conscientes de cómo la mayoría se está adaptando a este cambio, que realmente es otro fenómeno más en nuestra trayectoria de vida. Algunos crecen y otros se deterioran. Al finalizar nuestro primer confinamiento, hablé con un amigo sobre este tema y fue muy graciosa su respuesta ante la pregunta de cómo lo llevaba, contándome que hacía poco había dejado el alcohol porque lo estaba destrozando, y físicamente y fisiológicamente, a partir del daño en la economía y con el tema del COVID, me dijo que por lo menos 50 veces al día terminaba cogiendo y soltando al COVID por la obsesión y el miedo que le tenía. Es decir, esa persona que le pregunté, oye, ¿tú cómo llevas el COVID? Dice, yo lo vivo 50 veces al día. Aunque no lo había cogido como lo pensaba, le daba ansiedad. Al final lo estaba viviendo sin haberlo cogido, lo que me ofrecía este chaval. Bueno, es la actitud con la que estamos llevando no ya el COVID, sino adaptarnos a nosotros mismos, aprender a gestionarnos, a relacionarnos. ¿Qué nos estamos haciendo, no? ¿O qué no estamos haciendo? Si lo miramos bien, hazte la gran pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo en estos momentos? ¿Qué te hace cuestionarte? ¿Miedo a la vida? ¿A la muerte? ¿A la pérdida de un ser querido? ¿De tus posesiones? ¿A la decepción? ¿A equivocarte? ¿Al abandono? ¿A que tenga que cuidar? ¿A que te tenga que cuidar a alguien, a no poderte valerte por ti mismo? Miedo de ti mismo a lo desconocido, a lo que no comprende, a la vida. Ahora que dicen algunos que viene o está por llegar, ya a ver que llega, que viene, que si días de oscuridad, que si una catástrofe, que si al final cada uno va a vivir lo que necesite vivir para aprender a crecer, a evolucionar. Dime, ¿qué es lo contrario de amor? Pregúntate mejor, ¿por qué no hay paz en mí? Es un cambio planetario, cambio en nosotros, dar un salto, soltar pesos, cargas. ¿Qué nos quiere ofrecer este cambio planetario con la ayuda de este virus? De ciertas normas aconsejables o impuestas. Tenemos que dejarnos de hablar negativamente y aprender a adaptarnos al medio, a cualquier situación, de forma obligada o de forma natural, lo que nos haga el menor daño posible, ¿no? Sé que todo es muy complejo, pero debemos de recordar a nuestros grandes maestros, sacar el maestro al guía interior, escuchar la voz del Espíritu en nosotros y guiarnos hacia nuestra paz y salud. Solo digo que tengamos cuidado con cargar tanto tiempo el miedo a nuestras espaldas, o mejor dicho, en nuestras cabezas. Nos pasamos de... hay un mecanismo de defensa. Si no, todo el mundo se tiraría por un precipicio, pasaría el semáforo en rojo, nos daría igual, ¿vale? Vamos a decir que el miedo tiene que estar ahí, pero ¿cuánto tiempo lo llevamos ahí? ¿Cuánto tiempo, no? Pues al fin y al cabo, ¿qué nos estamos haciendo, no? ¿Tú quieres comentar algo más? Que no sé. Bueno, hablando con Manuela Gonón, vamos a decir mi socia, mi compañera de trabajo, le pregunté, ¿cuál es el mayor miedo que puede tener una persona? Me respondió, no poder respirar. Al nacer, lo primero que hacemos es respirar, y al morir, dejar de respirar, con lo cual, de otra manera, la respuesta es la muerte. Y mientras sucede o no, dejamos de vivirla. Bueno, aquí hay muchos miedos más, ¿no? A quedarnos sin dinero, a que mi relación de pareja me deje, y al final no lo estoy viviendo como debería vivirlo.
O miedo a que a mi hijo le vaya a pasar esto, le vaya a pasar lo otro, lo controlo, lo agobio. Miedo al cambio. Al cambio, claro, es miedo al cambio. Porque cuando uno tiene una estabilidad, más o menos siempre tiene como que lo tiene todo controlado y no tiene miedo. Pero el problema viene cuando cosas modifican, cuando modifica lo que sea. Yo creo que cuando uno termina con una pareja, el mayor miedo no es el estar enamorado y perder a alguien que quiere verdaderamente, sino es ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? La dependencia. No me valgo por mí mismo. Me tengo que modificar. No, tengo que modificar mi vida. ¿Y qué me va a venir? Que la incertidumbre, el cambio. ¿Cómo salgo de la zona de confort? Con lo que tenía creado. Efectivamente, tú tienes una estabilidad, una tranquilidad, que la vas a modificar. Y ese verdaderamente es el cambio. Y si uno quiere... Ese cambio puede ser positivo o negativo. Claro. La realidad es que ha habido un cambio. Y mientras lo antes posible me adapte a él, antes dejaré de hacerme daño, ¿no? Bien, pues yo creo que con esto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muy importante. Dame la mano. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Desde el amor, desde la paz, mis células están conectadas con las células de mi colega. Importante. Nos estamos transmitiendo buena información, amor, buen rollito. No nos olvidemos darnos abrazos. Desde siempre. Desde siempre. Podemos conocernos, bueno, yo qué sé, 20... Muchos años. Y puedo decir, te amo, amigo. Claro, y yo también. Siempre voy a estar con él. Que tenga buen día. Igualmente. Mínimo contigo mismo.